Bienvenidos a Conversaciones con Fernando Suárez Serna y Adrián Marcelo, un espacio en donde podemos ser lo que somos y no lo que los demás quieren que seamos, porque eso es lo que nos ha convertido en el mejor podcast de invitados de México. Adrián, ya no me aguanto, ya voy a presentar a nuestro invitado. Creo que hoy lo merece. Muy bien, vamos con eso. Porque hoy nos acompaña un extraordinario economista y político mexicano. Realizó estudios doctorales en finanzas públicas y economía en la Universidad de Pensilvania. Su maestría en economía en la Universidad Estatal de Arizona y la licenciatura también en la misma disciplina en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ha ejercido 2 veces el cargo de diputado federal por Nuevo León, además de 5 secretarías para nuestro estado. A nivel federal, ocupó el cargo de secretario de Economía en México, donde además fue líder del equipo mexicano para la negociación del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, TEMEC, que antes era el TLC. Sí, ¿cómo no? Con nosotros, un serio candidato a la gobernatura del estado de Nuevo León, Ildefonso Guajardo. Bienvenido, Ildefonso, gracias. Ahora sí no me esperaba aplausos. Gracias. No, pues es que de veras que es un gusto tenerte por aquí. Gracias por la invitación y para mí por echarte la vuelta. Es muy padre ser invitado a un programa, un podcast con este formato. A los dos, Adrián, Marcelo, Fernando, gracias por tenerme acá y por permitirme, además de disfrutar un programa de esta naturaleza, pues compartir con ustedes más o menos dónde hemos andado y qué hemos hecho. Bueno, sí fuimos ahí certeros con la descripción. ¿Nos faltó algo? No, al revés. Lo del gobierno del estado no son 5 secretarías. Estuve en el gobierno del estado a cargo de la Secretaría Ejecutiva de la Gobernatura. Sí. Una sola secretaría. Porque luego después ya sabes que te andan investigando que si las cosas son de veras o son de mentiras. Que si los doctorados son de veras o son de mentiras. Claro, está de moda, ¿no? Por eso yo aclaro, yo no soy doctor. Ok. Sí. No, hombre, interesantísimo. Muchísimas gracias de nuevo por estar aquí. Pues, si quieres, empezamos hablando, porque a mí me llamó mucho la atención. Claro, sabía que habías tenido una participación enorme en este tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, TEMEC, pero luego vi que también habías participado desde el TLC como director de la Oficina para Asuntos cuando recién se firmó el acuerdo. Por ahí me gustaría empezar porque a lo mejor hay algunos de nuestra audiencia que es más joven que no se acuerda de cómo era México antes de que existiera el TEMEC y el TLC. Yo me acuerdo puntualmente pues de estarme trayendo así el Nintendo escondidas desde McAllen para... Y para ponerlo más en contexto, es el Tratado de Libre Comercio. Para los que no están ahí todavía. Y lo que significa es que puedes exportar, importar en la región sin pagar impuestos. Libre mercado. Porque lo que estabas refiriendo era en aquellas épocas que la economía estaba más cerrada y había aranceles muy altos. Pues, por ejemplo, mi primer equipo de sonido lo compré cuando era estudiante en Estados Unidos y era un lujo tener un equipo muy importante porque en México no había opciones. Entonces, siempre tú te escribes a tu Nintendo, seguramente tenías que 6 años, 8 años, no sé qué edad, por allá deberías de haber andado. La generación de ustedes para mí es la generación TLC, la generación NAFTA, sí. Porque crecieron en una economía que mostró totalmente una apertura que no teníamos antes. ¿Y qué significaba esto? Pues que podías comprar cosas que no tenías aquí, que mejoró la competencia, que los chavos de repente tuvieron una abundancia de oferta de marcas, de artículos electrónicos, de juegos que no tenían previamente. Pero no solo eso, en los supermercados los vimos. Yo decía cuando estaba chavito que los supermercados, cuando yo estaba chavito digo que los supermercados eran en blanco y negro. Okay. Porque no había diversidad de marcas, no había opciones. Hoy tú vas y ves un producto de jugo de fruta y viene en su versión light, en su versión de tales sabores o en un tamaño, keto, en una forma, orgánico y todo. Todo lo que tú te puedas imaginar. Antes llegabas y no había más que la lata esa que se oxidaba de Jumex con una banda, perdón, ya dije la marca, no sé si ustedes no pasa nada. Y la verdad eso vino a transformarnos, pero no solo la parte de disponibilidad y competencia, sino también vino a transformarnos una parte muy importante, que es la de oportunidades. Los empresarios mexicanos, cuando iniciamos con la idea del primer acuerdo, tenían miedo a la competencia. Decían, no, es que si entran las cervezas americanas van a destruir a la industria cervecera mexicana. Claro. Es que si entran las autopartes de Estados Unidos. Y lo que pasó en 26 años es que nos demostramos a nosotros mismos que podemos ser los mejores en el mundo. Y ahora tenemos empresas regiomontanas como Catcom o como Metalsa, claro, que tienen 8 plantas en diferentes países del mundo y donde jóvenes algunos amigos de ustedes a lo mejor han crecido profesionalmente a través de ser globales
y de estar disponibles a un mercado, porque debemos de formar gente para ser competitivos en un mundo integrado. Con todo el COVID y con todas las consecuencias que va a haber, el mundo va a seguir siendo global. En ese sentido, ¿qué tanto más difícil fue la negociación con los empresarios nacionales que con los países? ¿O qué tan diferente es? Fíjate que esa es una muy buena pregunta, porque al principio el sector empresarial tenía mucho temor de la apertura, allá cuando lo hicimos en los 90s. Y entonces, convencerlas, por ejemplo, los cerveceros. No, que no abran, que no bajen los aranceles. Bueno, resulta que ahora México es el principal exportador de cervezas en el mundo. Claro, hubo una conjunción de marcas a nivel global, pero nuestras marcas están superposicionadas. Las marcas de cerveza mexicana, no les voy a decir para que ustedes no regalen publicidad gratis. Pero la verdad es que fue un cambio extraordinario. O sea, nos dimos cuenta que podemos ser competitivos a nivel... Pero tú llegabas con Modelo, Ildefonso, disculpa que te interrumpa. O sea, con los dueños, por ejemplo, de Cervecería Cuauhtémoc en el norte. Y les decías, ¿te va a convenir más esto? Había un grupo que se creó en aquel tiempo que se llamaba El Cuarto de Junto. Y era el grupo de empresarios dirigido por Juan Gallardo, que era el presidente de esa estructura, que se integró como un cuarto de consulta con el sector empresarial, de convencimiento. Esa estructura funcionó y luego después la dejaron caer. Y cuando yo llegué de secretario los últimos 6 años de la administración pasada, reconstruimos esa estructura de diálogo. Porque cuando llevas al país a ese tipo de aventuras, lo tienes que hacer de la mano de quienes van a estar beneficiados o afectados de esos procesos. Tiene que ser por consensos. Este país tiene que construir decisiones de la mano de la sociedad civil, de la mano de los empresarios. No hay otra forma. Excelente. ¿No? Absolutamente de acuerdo. Y pasando un poquito ahora, ya no al TLC, sino al TEMEC, ¿está bien dicho? Tratado de México, Estados Unidos y Canadá. Muy bien. Que ya sabes el juego ahí de palabras, porque el que se aferró a quererlo llamar USMCA, entonces cada país puso primero la letra de su país. US. Sí. Qué buen dato. M es US, United States. M, México. C, Canadá, USMCA. Pero luego los primeros memes que salieron, salíamos los negociadores como aquel conjunto YMCA, ¿no? Haciendo el indio y nos dieron ahí una madriza con el nombre. Pero cada quien lo adecuó a su idioma. Mira, hasta en esos detalles. Sí, o sea, hasta eso se negocia. Pero antes de salir de lleno de la génesis del Tratado de Libre Comercio, se podría decir que es en este tipo de tratados, por una cuestión geopolítica, de alianzas estratégicas, que el capitalismo, se podría decir, tiene un triunfo o una victoria. O sea, ¿a esto aspira el capitalismo como tal? A ver, es muy ambiguo, muy general, pero... No, la generación de ustedes les toca un reto muy padre. Yo creo que el capitalismo, el antecedente, y claro que esto espero que no nos lleve a una discusión demasiado seria. ¿El antecedente cuál es? El antecedente es la Guerra Fría, que empezó en la Segunda Guerra Mundial. Los equilibrios globales y Estados Unidos como arquitecto del acuerdo internacional. Pero ¿qué es lo que pasa? Esa Guerra Fría deriva del enfrentamiento del bloque comunista con el bloque capitalista. Pero viene el triunfo transitorio del thatcherismo, o sea, de la Margaret Thatcher y Reagan, donde se impone una visión del mundo. Pero eso nos lleva a un capitalismo extremo, que nos lleva a la crisis del 2008 y 2009. Entonces, yo creo que a la generación que ustedes representan, les toca el reto de una economía de mercado con instituciones fuertes para conducir estados fuertes, socialmente responsables, donde hoy construyamos beneficio de todos. Ya está demostrado que estos desequilibrios y estas desigualdades terminan impactándonos a todos. Todos terminamos pagando el precio de las diferencias, de que haya gente con carencias, de que los empleos no alcancen, de que las pensiones no le lleguen a los adultos mayores en suficiencia para tener una vida digna. Entonces, a ustedes les toca reconstruir un modelo basado en un mercado que funcione, pero que sea socialmente responsable. Como un híbrido que los países primermundistas en Europa empiezan a mostrar. Pues no empiezan a mostrar, los escandinavos ya lo tienen. O sea, que tienen un híbrido en donde no es del lado oscuro del capitalismo, pero sí lo balancean. Pero más que un híbrido, lo que tienen es un sistema... Primero tienen la confianza de sus ciudadanos. Totalmente. Tienen los niveles de impuestos más altos del mundo, pero los ciudadanos saben que lo que pagan de impuestos se utiliza en cosas que les dan satisfacción, como no ver gente en la calle, como no ver pobreza extrema, como ver educación. Entonces ellos están dispuestos a tasas en el margen en que las pagan, 75 centavos de cada peso, pero ellos están seguros de que están bien gastados y que en sus países no hay corrupción. Entonces eso da una fortaleza
a la sociedad y una credibilidad de un sistema que jala a todo el mundo parejo para estar en un mejor estado de bienestar. Entonces, digo, nos pusimos muy serios, pero yo creo que esa pregunta es interesante. Y estos modelos de libre mercado también empiezan a tomar posiciones importantes. A diferencia del NAFTA, este TEMEC que ya empezamos a platicar, trae un capítulo de anticorrupción que es transparencia en las licitaciones públicas. Trae un capítulo para pymes. Trae incluidos, como si fueran violaciones comerciales, violación a derechos laborales y violaciones al compromiso con el medio ambiente. O sea, tú quieres un libre comercio que no sea detractor de un mundo en mejor balance ambiental, que genere calentamiento global, que no incentive energías alternativas. Entonces, yo creo que el avance hacia esas cosas, hacer cosas socialmente responsables, es bien importante. Absolutamente, absolutamente de acuerdo. Pasando al TEMEC, porque digo, el tema... A lo mejor me voy a ir por la fácil, pero sí me genera a mí, pues, la mayor duda de todas. Pues, ¿cómo te sientas a negociar con Donald Trump? Porque nos puede caer bien o mal, pero sin duda alguna es uno de los mejores negociantes de todo el planeta. Entonces, ¿cómo te preparas como para eso? Sí, sin duda Donald Trump es un negociador duro y usa como instrumento ser impredecible y ser totalmente disruptivo. Sí. Pero fíjate que cuando... tuvimos la sorpresa de que ganó la elección del 16, que todo el mundo creímos esa mañana que Hillary iba a ganar. Así es. Pues mis libros de cabecera cambiaron ya, o sea, de lo que tenía programado para leer adelante siendo secretario de Economía, pues de repente se apareció El arte de negociar, ¿no? The Art of the Deal. O sea, yo no pensaba leer a Donald Trump, no me parecía de los ilustres que merecían ser leídos, pero resulta pues que para mi trabajo era necesario ver qué decía este cuate en sus 3 libros, ¿no? Y en El Art of the Deal dice una cosa que dice, cuando me siento a negociar mis negocios inmobiliarios, si el de enfrente se me agacha, paso sobre él y lo aplano. Sí. Pero si se pone resistente, entonces empiezo a definir una estrategia de negociación. O sea, lo respeta más. Entonces era clarísimo que independientemente del tamaño del reto, pues tenías que definir dónde estaban las potencialidades de México en ese proceso. ¿Y dónde estaban? Pues que muchos de la gente que votaron por él dependen de sus exportaciones a México. Somos los primeros compradores de manzanas rojas de Seattle, Washington. Somos los primeros compradores de maíz amarillo de los agricultores de Iowa. Somos los primeros compradores de carne de puerco de los productores de... No, ellos son los que compran, ¿no? Yo te estoy hablando de los intereses agrícolas en Estados Unidos. Y entonces eso... ¿Qué empezamos a hacer? A utilizar el tiempo estratégicamente para que él se diera cuenta que si reventaba la relación comercial iba a afectar a muchísima gente que se beneficiaba de esta relación comercial y que habían votado republicano. Entonces, esos fueron elementos que tuvimos que ir introduciendo, porque al principio sí, llegaron sin conocimiento de profundidad, pidiendo cosas totalmente imposibles dentro del proceso, que unilateralmente nosotros restringiéramos nuestra exportación, o sea, darle en la pero él comienza una propaganda al libre comercio. O sea, él comienza una propaganda incluso antes de ser nombrado presidente, en donde empieza a desprestigiar el arreglo existente, ¿no? Los que salen beneficiados. ¿Te acuerdas de the worst deal ever in the history? O sea, el peor, no era así. El peor acuerdo de la historia. Claro que no. De hecho, cuando esto sale y Donald Trump tenía este tipo de expresiones, fíjate que muchos de mis amigos le decían, es que explícale que el tener un déficit comercial no es reflejo de enfermedad económica, que el comercio no es más que un reflejo de lo que el balance de las cuentas fiscales. Y como Estados Unidos, el dólar es la unidad de valor, todo el mundo está financiando a Estados Unidos al mantener dólares. Así es. Entonces, ¿qué es lo que termina pasando? Que ellos tienen un déficit comercial financiable con sus posiciones de bonos en el extranjero. Pero el señor lo veía como que no, yo que quiero eliminar todos mis déficits con el mundo. ¿Cómo lo haces en un mundo que integra cadenas de valor globales, que ahora se van a rediseñar con el COVID? Pero el problema es que el señor estaba intransigente en términos de esa visión. Y cómo íbamos nosotros a empezar a moverlo hacia una renegociación que salvara los elementos fundamentales del libre comercio y de la integración de América del Norte era el reto más importante. Y sí fue un arranque pésimo. Acuérdate, se levantaba y aventaba un tuit. Ford no debe de invertir en México y de repente ponía a temblar. Sí. En un día le quitó 3,000 millones de valor a una empresa de automóviles con un solo tuit. Sí, Entonces, para nosotros, porque tu pregunta original es
cómo negociar con un tipo así, claro, es, primero, no te enganches con las bravuconadas, define bien tu objetivo hacia dónde vas, toma clarísima conducción de un proceso que no te debe distraer porque el tipo se levantó diciendo X o Y, porque eso no te debe mover hacia dónde vas, y procura claramente entender cuál es su posición, a dónde quiere llegar y cuál es lo que quiere dar de resultado a sus votantes, ¿no? Y en ese sentido, entender bien la película para poder aterrizar el proyecto. Y eso es lo que nos llevó desde que iniciamos formalmente la negociación el 17 de agosto del 17. Había habido pláticas previas bastante malas, porque no tenían conocimiento los que estaban sentados en la mesa, hasta que concluimos el acuerdo México-Estados Unidos el 27 de agosto y finalmente firmamos en el último día de mi chamba, el 30 de noviembre del 2018, en Buenos Aires, firmamos el acuerdo. Fueron 2 años, yo creo, de los más interesantes, de los más difíciles, de pasarte 2 semanas en estrategia y en negociación y en estirones y agarrones, y de también cómo equilibrábamos nuestra sociedad con Europa en cosas que Estados Unidos no quería que llegáramos a acuerdos con Europa, y cómo sacar de la manga un acuerdo con Europa negociado antes de cerrar con los gringos para que ellos no te revirtieran cualquier cosa de interés que pudiera cerrar. Entonces era un circo de varias pistas. Por ejemplo, Trump se sale del TPP. Yo me puse de acuerdo con los japoneses de cerrar TPP sin los Estados Unidos. Es el del Pacífico, ¿no? Claro, exacto, el Tratado del Pacífico, exacto, que es el primero que da una arquitectura de acceso a México, a Asia. En estos niveles de negociación tengo entendido, Ildefonso, que se llegan con distintos escenarios, o un punto de equilibrio en donde yo de aquí no me voy a bajar. O aquí. Te voy a platicar. Porque esa es teoría, pero tú dinos la práctica. Te voy a platicar una anécdota. O sea, lo que tú estás diciendo es que en una negociación tú pones tus red lights. Exacto. Bueno, la línea roja de donde no te van a bajar. A veces la línea roja también es una línea de mentiritas para negociar, ¿no? Sí. O sea, y tú defines líneas rojas como te conviene. Pero lo que sí me pasó una cosa bien interesante, porque si bien en la primera etapa donde Navarro, asesor de Trump para casos, un tipo que odia a China y que odia el libre comercio, y Wilbur Ross empezaron el diálogo, pero después ya nombraron a Robert Lighthizer. El problema que tuvimos en la primera etapa, lo peor que te puede pasar es que tú tengas que negociar con alguien que no tiene la menor idea del tema que está negociando, que no conozca las canicas de lo que está en el fondo, porque entonces ponen en la mesa burradas que no saben ni lo que están pidiendo en la mesa. Cuando Lighthizer lo nombran, a pesar de que es un tipo duro y con una visión proteccionista, fue abogado de acereros, y ya se imaginan cómo se defiende el sector acero en Estados Unidos, la ventaja es que era conocedor de los temas. Entonces prefieres sentarte con un tipo que sabe de lo que está hablando, aunque tenga la visión opuesta de la que tú tienes, pero al menos tienes conocimiento de rumbo, aunque va a ser difícil el proceso. Más posibilidad de conciliar. Más de entender lo que estás poniendo en la mesa y de saber dónde llegan las conclusiones. Ahora, en el punto de salida, Lighthizer reflejó estas visiones totalmente terribles de Trump en materia de proteccionismo, ¿no? Y entonces, en el discurso de salida, pone cosas como, por ejemplo, queremos aumentar que toda la proveeduría sea de América del Norte, que un carro sea de 85% hecho en América del Norte, que la mitad de ese carro se haga solo en Estados Unidos, que haya, una bola de cosas, destrucción de todos los mecanismos de solución de controversias que equilibran el poder de las naciones. Y entonces, pues, obviamente, los mexicanos que me acompañaron del sector empresarial pues, estaban espantados porque salió a mordisquear, ¿no?, el asunto. Bueno, en diciembre tuve una reunión con todos los embajadores de México en el mundo, en la Ciudad de México. Y un embajador me hace una pregunta muy interesante y me dice, oye, a ver, lo que este señor puso en la bola de saque, pues es imposible. Es como destruir el libre comercio, es como destruir las cadenas de valor de América del Norte. Entonces, ¿cómo le vas a hacer? Y le digo, mira, acabo de ver una caricatura en el periódico esta mañana de un tipo muy bueno, Calderón, que relata que estaban 2 compadres y uno le dice al otro, oye, compadre, te vas a casar, te recomiendo que te compres una vaca morada. Okay. Y le dice, ¿y para qué quiero la vaca morada, bro? Dice, no, mira, es que le vas a decir a tu próxima esposa qué es lo que más quieres en la vida. Sin la vaca no puedes vivir. Y entonces ella va a decir, pues es bien importante para este güey, nació con la vaca. Entonces llegas, la amarras en tu patio, todos los días sales, la bañas, la acaricias.
Y a los 10 años a lo mejor van a empezar las broncas y vas a meterte en pleitos matrimoniales y a lo mejor llegas al divorcio. Y cuando vas al divorcio, pues las mujeres se van sobre todos tus bienes. Pero ella se va a ir sobre tu vaca morada creyendo que es muy importante en la vida. Y tú te defiendes y luego finalmente le das la vaca morada y está bien, ahí está la vaca morada, es tuya. Órale. Bueno, en una negociación tienes que hacer muchas vacas moradas. En caricatura. Oye, bueno, dije eso un 6 de enero o un 7 de enero y me tocó en el 18 llegar a la primera reunión dura con Lighthizer en Washington y nos dimos un agarrón como de 4 horas y al final dice, no te vayas, espérate. Y le llama a un asistente y entra con un regalito envuelto así con moñito. Y mira qué gringo tan atento, sabe que fue Navidad y lo importante que es Navidad. Entonces abro el paquetito. ¿Qué crees que era? Una pinche vaca morada de plástico. Como diciendo, te estoy oyendo lo que dices en todas partes. ¿Es en serio eso? No veía venir eso. No, lo que pasa es que era una reunión pública. Un buen negociador tiene que estar totalmente informado de la circunstancia. Saber de dónde vienen las posiciones de enfrente, cómo se construyen y qué es a dónde vas a ir en la mesa. Y entonces lo que yo contesté al decirles, dice, pues sí, o sea, tú llevas una serie de juegos artificiales, tratas de defender una línea, pero sabes realmente lo que es importante, lo que tú te decías, tu bottom line, tu base de acuerdo. Y tratas de ver enfrente cuáles son señales de humo, cuáles son artificios y cuáles son verdaderas cosas de fondo. El poder entender ese juego te permite entrar en flexibilizaciones, pero luego tienes otro reto. Las expectativas de tu sector privado que lleva muchos procesos. Tú vas representando también el interés de México. No solo al pueblo. Pero no solo eso. El Senado de la República me dio lineamientos sobre las bases de negociación. Exacto. Entonces, o sea, yo me sentaba, el equipo de negociadores mexicanos eran grandes profesionistas representando a todas las áreas, desde institutos autónomos, Banco de México, telecomunicaciones. Éramos más de 140 profesionistas. Y el cuarto junto empresarial eran 300 empresarios. Entonces, tenías varios frentes en los cuales tenías que estarte moviendo. Y obviamente también el frente interno del gobierno, sobre los equilibrios que tenías que tener con tus colegas de otras secretarías de Estado, porque el responsable es el secretario de Economía, pero los temas impactan a todas las cadenas, a todas las carteras de responsabilidad del gobierno federal. Porque también el labor de la Secretaría es como promocionar la inversión hacia México, ¿no? O sea, tienes que terminar en un acuerdo en donde se dé el terreno también para que exista una inversión, ¿no? Sin duda, el estar integrado en el mercado de América del Norte y tener acceso a uno de los mercados más grandes del mundo es el atractivo por qué la inversión extranjera en México creció tanto. A mí como secretario me tocó recibir y aperturar nuevas plantas en modelos que no había en México. BMW, cierto. Audi, Mercedes. Y esos son empleos chavitos que salen de la prepa técnica o que salen de los planteles que te preparan como técnicos y que los agarran estas empresas, los mandan a Alemania a capacitarse y es un chavito que cambia su visión de vida. Y algunos se van hasta escuela nocturna para estudiar ingeniería. Varios amigos. Y entonces eso es un gran mensaje de que hay movilidad social en México y de que hay futuro. Por eso es todo este debate sobre el dinero asistencial. A mí me daba mucho gusto entrar en acuerdos con empresas para que a través del CONACYT diéramos fondos conjuntos para el entrenamiento de estos cuates. Claro, yo iba a visitar una planta en cualquier parte de México, por ejemplo, el Bajío que se transformó, antes eran vacas, ganado, leche, y ahora está lleno de plantas automotrices, autopartes. Iba yo a una planta alemana, saludaba a los chavos de 24, 25 años de las chavas, y les decía, ¿de dónde vienes? No, pues vengo de un pueblito aquí cerca de la planta. ¿Y qué hacían tus papás? No, pues tenían 2 hectáreas, eran ejidatarios y cultivaban ahí un poquito de maíz. O sea, tú ves en una generación cómo se transforman vidas a través de crear oportunidades. Es que qué importante eso que dices, porque a veces para la audiencia común, yo me incluyo, cuando escuchamos indicadores macroeconómicos, por ejemplo, pues es muy difícil. Es muy árido. ¿Cómo lo aterrizo? Pero cuando empiezas a ver cambios como estos que dices de, oye, pues aquí de repente me gradúo y pues ya hay jale. O de repente me gradúo y ya puedo comprar más cosas. No sé, empiezas a ver tangiblemente los resultados. Una de las cosas que más me está preocupando en esta crisis de COVID es la desarticulación del sistema educativo. La incapacidad de la educación pública de poder tener capacidad de infraestructura y telecomunicación
para poder seguir la educación de los chavitos. Sí, vamos a tener un costo estructural muy alto. Cuando el mismo episodio pandémico te invita a que lo veas como una oportunidad, ni siquiera como una crisis. O sea, está muy trillado, pero la realidad es que México tenía ante sus puertas una oportunidad de emigrar o al menos mejorar la metodología en línea. La educación en línea hay mucho trasfondo. Sí. Detrás de la educación en línea hay mucha teoría de metodología y en realidad creo que hoy en día más que... Bueno, sí, infraestructura, pero educar también al que va a recibir esa educación. Enseñarlo a que se enseñe. No sé cómo explicarlo. Sí. Pero es cambiar un poquito el paradigma. Y también en la parte de pedagogía, creo yo, importantísimo. Sí. Porque, pues, reto muy diferente que tocó que no se buscó, sino te lo encontraste, ¿no? Totalmente. Sí, yo quisiera, nada más para cerrar esta parte de negociación, entiendo que fundaste Ainsley Consultores, donde puntualmente, pues, están posicionados como... que ustedes incluso saben asesorar respecto a estas negociaciones internacionales y puntualmente mínimo el periodicazo sale así como aprende a negociar contra Donald Trump, ¿no? Era así, a lo mejor está muy sensacionalista ahora, pero... No, de hecho la revista de Negocios Expansión cuando estábamos en la negociación tuvo una portada que me la dedica y el nombre de esa edición era Negociando con Trump. Sí, lo cual, siendo sinceros, y hay que establecer los créditos. Pues claramente había una estrategia del gobierno de la República de cómo alinear la negociación entre Estados Unidos y México. Absolutamente. Claro que una parte fundamental era en la mesa de negociación el tratado. Y entonces, mi colega enfrente, pues tenía que satisfacer esta visión media difusa y media cerrada de su presidente y había que ponerla en operación y parcialmente, ¿no? O sea, ¿cómo decirle a Trump, ok, vas a mandar un mensaje que renegociaste el tratado y que vas a tener 2-3 medallitas para lo que quieres, que es tu proceso electoral, pero vamos a aprovechar esto para quitar todas las ideas radicales, destructivas del libre comercio y poder entrar en una senda que nos permita trabajar juntos, en un camino que nos permita trabajar juntos y abrir lo que es importante. Esto es importante para que los empresarios de las 3 naciones hagan cosas juntos y creen oportunidades, sobre todo para jóvenes. ¿Y cómo es la Casa Blanca? ¿Cómo es estar ahí? No, obviamente, pero el despacho Oval. No, ¿sabes qué? Me ha tocado el privilegio de haber estado con diferentes presidentes en el despacho Oval. La primera vez que estuve en la Casa Blanca, y fue por estar en el equipo de transición del presidente Zedillo, me toca coordinar la gira de Zedillo como presidente electo a Washington. Y me toca, porque en aquel tiempo los presidentes con extracto priista eran muy meticulosos y no querían dar señales de quiénes iban a ser sus secretarios de Estado. Entonces, al llegar a la Casa Blanca, él no quería sentar en la mesa a quienes iban a ser sus secretarios de Estado porque luego empezaba el golpeteo, los fregadazos para bajar a unos y influir en otros. Sí. Y entonces el presidente Zedillo decide que gente como yo, que estábamos en el nivel, no para ser secretarios de Estado, sino en un segundo nivel, para ser subsecretarios, decide sentarnos a un grupo que íbamos a un colega de Nuevo León, Javier Treviño, a mí. Entonces fue una experiencia impresionante. O sea, sentado, enfrente teníamos al legendario personaje Lloyd Bentsen, un senador tejano que fue secretario del Tesoro de Estados Unidos, que fue un personaje en la vida demócrata muy importante. Y fue una mesa muy interesante. O sea, ver a Bill Clinton en operación, un político icónico, también fue una cosa interesante. Y luego después me tocó, por cuestiones personales, me hice amigo de George Bush, hijo, cuando fue gobernador de Texas. Y me tocó acompañarlo a Huatulco, a un viaje que hizo con sus gemelas. Y me pasé un fin de semana. Tengo unas fotos que cuando las ves ahí en tu casa, estoy en una moto de agua con George Bush al volante, yo atrás, y los dos estamos con unas coronas en la mano. Entonces cuando era presidente y la gente entraba, cuando la gente entraba y veía la foto, decía, ¿qué onda? ¿Es el presidente? George Bush. O sea, me tocó pero es muy protocolario, Ildefonso. O sea, no. Quítate los zapatos. Fíjate que George Bush no tuvo muchos problemas para acreditarse en muchas áreas estratégicas. O sea, pues vieron ustedes la película sobre la vida de su vicepresidente y cómo lo Dick proyecta. Cheney, exactamente. La verdad, como ser humano, es un gran ser humano. Tiene una gran don de gentes.
Es un tipo, o sea, yo lo conocí y lo traté mucho como gobernador. Cuando esto lo lleva a la Casa Blanca, pues lo dejas de ver un rato. De hecho, yo le mando, cuando se especulaba, le digo, señor gobernador, se escucha que usted puede ser candidato de los republicanos. Y me dice, mira, primero voy por mi reelección de gobernador. Y si gano la reelección, esto es como un corcho en un río. El corcho me va a llevar a la Casa Blanca. Y entonces, pues lo dejé de ver un rato porque anduvo en la campaña, gana. Y entonces le mando una notita con una corbata con grabados mexicanos y le digo, me da gusto que el corcho llegó a la Casa Blanca. Y yo... Ahí yo me convertí en diputado federal en ese periodo. Fue mi primera diputación. Y era el presidente de la Comisión México-Estados Unidos y me invitaron a la celebración del 5 de mayo. Pero yo tenía ya como un año de no verlo. Y dices tú, pues cuando la gente viene en una vorágine de crecimiento como la de él, pues ni me va. Estaba yo sentado en la segunda fila, estaban los miembros hispanos del gabinete norteamericano, y venía él con Aznar, el presidente español, porque iban a ir a Camp David. Entonces estaban saludando. Y yo estoy atrás en la segunda fila, al lado de un empresario mexicano. Y de repente dice, Ildefonso, ¿is that you? O sea, se me cayeron los pantalones. O sea, la memoria, el nombre tan difícil. Y se abren así, me saluda y me dice, ¿cómo has estado? Le digo, pues, aunque usted no lo cree. Le digo, fíjese que soy diputado por mi país. Y me dice, porque es muy bromista, me dice, nunca creí que hubieras tú ganado una elección. Y en mi cerebro le digo, pues... Estuve a punto de decirle, pues usted en la rigor, quién sabe si la ganó. Porque, pues bueno, ya también. Pero bueno, esa apreciación que tuvo Bush en ese momento ya no es válida. Ya llevo dos campañas para diputado federal muy buenas. Bueno, una para diputado local, una para diputado federal. Y lo que viene. Vamos a ver lo que viene. Ya veremos. Sí. Yo quería preguntarte también por tus influencias, porque... Siento yo, y a lo mejor equivocación mía, no sé, pero es muy difícil poder decir así abiertamente. Es que yo tengo a este político como ejemplo. Creo que... Como referencia. Sí, como que la imagen que nos hemos hecho del político... Está estigmatizada. Yo he visto alguno que hasta me parece chistoso hacia la distancia ahora, pero hace unos 4 o 5 años hasta estaba esta moda de que veías a los candidatos que el emblema de ellos era yo no soy político. Así como desmarcándose de la profesión misma que es en la que quieren estar como servidores, ¿no? ¿Sabes qué ha pasado? Lamentablemente en México hemos estigmatizado la política por el comportamiento de muchos. Uh-huh. Y hemos transmitido un mensaje a los jóvenes inadecuado. La política finalmente es el arte de poder transitar a través de los consensos sociales, grandes soluciones y futuro del país. Al momento de estigmatizarla y de que la gente tenga una imagen terrible de la política por los políticos, no por lo que representa la política. Así es. Hace que se vuelva una profesión a veces hasta denigrante. Y en ese sentido, muchos jóvenes se desalientan de participar. Y eso es muy malo porque si no estamos nutriendo la participación del talento, pues empiezan a caer las buenas opciones para el desarrollo de proyectos futuros. Y es fundamental para un país el liderazgo. Y creo que es lo que más nos hace falta para el futuro en México. Tener opciones. Yo siempre he dicho, Nuevo León se merece que cada partido político mande a la batalla electoral a sus mejores hombres. De tal manera que una elección no sea un volado de vida o muerte para un estado. Pero hay una cierta aura en la cuestión de servidores públicos en la que no sé si estés de acuerdo conmigo. La forma en la que se legitiman es el nivel de educación que tienen o casi que se vuelven tecnócratas, no sé, como que tienen un acceso al conocimiento muy distinto. En tu caso, combinas lo educativo con lo empírico, con lo que has aprendido a través de la función misma. Entonces, como que incluso hasta le quitas el partido. Muchos jóvenes de ahora son apartidistas. Ya escuchaba la otra vez una campaña del PRI de agradéceselo al PRI. O sea, muchas cosas como el TLC incluso, pues viene en un mandato del PRI. Entonces, como que se le quita a veces muchas cosas por obvias razones. Después terminas viendo aberraciones o despilfarros o desfalcos que pues te hacen perder fe, pero se le quitan muchas cosas buenas a los buenos por las poquitas o muchas que hagan los malos, que son muy ruidosas. Y eso, yo creo que sí hay muchas cosas que agradecerle al PRI. Me gustó mucho la definición que diste ahorita, a ver si nos la puedes repetir, porque es el arte del consenso. No salió así. No me salen 2 veces igual. Pero me gustó mucho. Ahora la volveré a escuchar. La vas a escuchar en el podcast. Oye, pero no, mira, el tema, tú hiciste referencia a algo.
Yo nazco, a diferencia de ustedes, en un México de un solo partido político. Totalmente. Entonces, cuando tú crecías, si te interesaba el servicio público, tenías pocas opciones. O sea, te entrenabas. En aquel momento yo quería una carrera muy fuerte para una carrera de servicio. Y estuve entre ser abogado, ser economista. Y la verdad es que en ese momento empezaba la época de la economía y se ponía de moda y estaban los grandes nombres de economistas prestigiados. Y decidí por economía, afortunadamente, porque creo que la Universidad Autónoma de Nuevo León tiene una de las mejores escuelas de economía de América Latina. Y su nivel de exigencia ha sido siempre muy riguroso. Entonces, lo importante en la vida es tener muy buenos fundamentos para después tener un arranque sólido. A veces la gente piensa en la política y dice, pues con ser rollero y con tener carisma, a ver, siempre es importante poder tener la sustancia para contribuir a soluciones. Entonces, en aquel tiempo tú estudiabas, te esmerabas, y el sistema político apreciaba a los tecnócratas que eran los que presentaban soluciones, etcétera. Con el método científico. Pero pero finalmente los que decidían eran los políticos. Había muy buenos economistas en épocas donde hubo terribles errores en el manejo de la economía del país, pero porque los políticos terminaban haciendo lo que querían en aquel tiempo. A mí me toca ser una generación de transición. ¿Qué quiere decir esto? Que yo me preparé profesionalmente, pero que tuve un punto de inflexión donde me dirigí a la política en una coyuntura. Y a partir de ahí me fui a la Cámara de Diputados por primera vez en el año 2000. Ya había cumplido ya los 40 años. Y esa experiencia te transforma. Porque una cosa es lo que aprendes de política pública en el tema económico. Y otra cosa es estar en un proceso de escuchar a la gente, ver problemas. En la crisis del 2008 me tocó hacer campaña en Apodaca. Ir a visitar familias. Iba a las 9 de la mañana y me encontraba señores que deberían de estar en su trabajo, desempleados, porque se había caído la demanda automotriz de manera terrible. La crisis de las tres grandes, ¿se acuerdan que Obama tuvo que traer el rescate? Especulación excesiva. Bueno, y un cuate que había estado constantemente 5 años contribuyendo a su IMSS, trabajando y profesionalizándose en una línea de producción, de repente se cayó la demanda y lo mandaron a su casa sin empleo. Y entonces ese cuate, te juro, la señora tenía semanas de darles comida fría a sus hijas porque le habían cortado el gas. Peligraba la cuota de la hipoteca de Infonavit con pérdida de casa. Entonces, tú en el diseño de política pública es ¿por qué este país no puede construir un sistema de desempleo para quien ha contribuido 5 años? No del de los flojos de Estados Unidos que hacen como que buscan empleo y les dan un cheque todas las semanas. No, un cuate que demuestra que ha sido un trabajador constante, que se le ha invertido en él, en su capital humano, en sus capacidades, y que cuando hay un bache de esta naturaleza lo agarres y le des un puente de salida de 9 meses o de 12 meses, mientras la economía vuelve a jalar y lo vuelven a enrolar dentro de un proceso de reactivación. El problema es que en el diseño de la política pública tienes que ponerte en los zapatos de la gente. Claro, hay restricciones de capacidades presupuestales en el país, pero hay que saber dónde orientar el dinero. En esta crisis lo más preocupante es que si bien el presidente se ha preocupado por los más pobres, por los adultos mayores, por los niños, por los chavos que no estudian ni trabajan, pero ¿quién está ayudando a los que están perdiendo empleo? La población económicamente activa entre 18, los que están en el mercado de trabajo, entre 18 y 65 años. ¿Quién les está tirando un salvavidas? Al mesero que el restaurante no ha abierto, al mesero que el restaurante cerró. O sea, ¿dónde están los mecanismos de tratar de mantener a flote mientras la economía vuelve a tomar su de acuerdo. Y no los hay. No. Realmente impactan en el tejido social y es muy notorio como en colonias ni siquiera acceso a un parque con iluminación. O sea, con cuestiones tan básicas como esas puedes incluso enderezar el camino de un chavo que en lugar de irse a jugar fútbol fue a vender droga. No, y en el caso, ahora hice un Zoom con chavos que tienen responsabilidades en centros comunitarios para ver un poco lo que está pasando, el reflejo de esta crisis, porque tú ves muchos Zooms de expertos hablando de las consecuencias, pero ¿quién está poniendo el oído en lo que la gente directamente? Entonces, invité a trabajadores, entrenadores de los gimnasios comunitarios, a varios de ellos. Hicimos un Zoom como con 20 personas y estamos viendo los chavitos
con excelencia deportiva, pues se suspendieron todos sus entrenamientos. Los reclutamientos que hacían en el centro especializado del reporte se pararon. Las clases para las señoras de una serie de cosas, fabricar sus productos, emprendedurismo, todo se paralizó. El deterioro de la salud alternativa. Entonces sí hay un problema estructural grave. O sea, que tenemos que entrarle a resolver, ¿no? Sí, yo no me quiero quedar sin preguntarte también, y ahondando en este tema de influencias, por tu familia, tus abuelos, tus padres, ¿quiénes tuviste de ejemplo? De Lampazos, ¿no? Sí, mis papás son de Lampazos, sí. Los dos. Te doy nada más para que nos ubiquemos. Mi papá, yo nací cuando mi papá tenía 50 años. Fui el último de 6. Toda la figura de un padre que siempre fue muy serio, pero tenía atributos muy, muy especiales que te acompañan en la vida y para mí fueron fundamentales. Era un hombre sumamente prudente. La prudencia es algo que es muy importante en la vida. El no reaccionar de inmediato, el meditar las cosas, el poder. O sea, era algo así como alguien quien en toda la familia, tías que eran cuñadas de él, iban y le pedían consejo, le platicaban. Tenía una sabiduría. Y solo estudió hasta 6º año de primaria. No es cuestión de educación formal, es cuestión de valores, es cuestión. Yo a veces hago comparación con compañeros míos que fueron compañeros míos de la secu, de prepa, y veo la diferencia de trayectoria de vida. Y estábamos igual de fregados económicamente cuando éramos chavos. O sea, su papá, obrero de algunas empresas de Monterrey, mi papá con un pequeño negocito de abarrotes. Y ves las trayectorias, y la diferencia no está en el acceso totalmente al dinero, sino la diferencia está en los valores. Sí. O sea, si vienes de una familia que inculca valores, si vienes de una familia que se esfuerza por la educación, si vienes de una familia que realmente imprime eso en tu vida, tienes una visión distinta de las cosas. Muy, muy de acuerdo contigo. Y es un chip que llevas toda la vida, ¿no? Sí, absolutamente. Porque me preguntas por figuras, o sea... Sí. Y realmente... Yo me he apellido Guajardo Villarreal. Por vía de los Guajardo, somos muy sufridos y llevamos la responsabilidad muy en serio. O sea, cuando yo estaba negociando, o sea, eran días de estar metido y de estar en tensión y de estar, claro, con mucha serenidad y con mucha calma. Y los Villarreal son muchísimo más, saben vivir mejor, disfrutan la vida, se ríen muy fácilmente, tienen la sonrisa en la boca, todos cantan, todos, o sea, yo ni en la regadera ni de casualidad. Entonces yo soy más Guajardo en ese sentido que, o sea, no tengo la espontaneidad, digamos, artística claro. De la otra rama. Y entre mis hermanos sabemos unos que nos parecemos más a los Guajardo y otros así como suele ser. Totalmente. Tú naces en Monterrey, ¿verdad, Ilfo? Sí, nazco en Monterrey, en la maternidad Conchita. Sí, de tradición. De tradición, totalmente. Ahorita que decías... La casa de la familia estaba en el mero centro de Monterrey, en Amado Nervo y Reforma. Mi papá ahí tenía su negocito de abarrotes. De abarrotes. Y no sé si ustedes recuerden una primaria que está por Madero, que es la profesor Calles, o sea, la presidente Calles, que es Art Deco, que es un edificio muy bonito. ¿Está la prepa 3? No, esa es la prepa 3. Claro, que es muy característico justamente porque pues desentona, entre comillas, con es un edificio muy bonito. Sí, muy bonito. Yo ahí hice mi primer año de primaria y luego mi papá nos cambió a la Lindavista y luego ya crecí en la Lindavista. De allá, de Guadalupe. Y ahí ya me cambié a la Santiago Roel. Excelente. Muchos saben que fuiste secretario de Economía. ¿Dirías tú que es de las secretarías la más compleja? No. A ver, es una secretaría muy importante. En las directrices de la política industrial, de la política comercial. La Secretaría de Economía está en protección de la propiedad intelectual, o sea, de las patentes, está en derechos del consumidor, está en comercio exterior, en todos los tratados internacionales, está en todo lo que es el impulso al emprendedurismo y en promoción de financiamiento a capital de riesgo para nuevas ideas, está en mejora regulatoria, en cómo simplificarle la vida. Por ejemplo, creamos un proyecto que fue exitoso y que me gustó mucho, donde un pequeño emprendedor que no genere más de 5 millones de pesos de ingresos puede
espero que todavía se pueda, puede abrir una empresa en línea sin pagar los servicios de un notario y poderse inmediatamente dar de alta. Sí, todavía se puede. SAT. ¿Todavía se puede? Pues esa la creamos nosotros. Genial. No estaban muy contentos los notarios, pero... fíjate cómo los... Fíjate cómo los convencimos. Les dijimos, señores, estas son empresas que si no les damos facilidades no se van a formalizar. Entonces, ustedes al revés, conforme les vaya bien a ellos, ya van a pasar de los 5 millones y ya van a requerir de sus servicios. Entonces, así los convencimos de que dejaran ir el negocio de los micros, ¿no? Y la verdad es que fue un proyecto muy bonito que lo llevó un emprendedor como propuesta al Senado, a la oficina de un senador panista, amigo mío, y entre priistas y panistas construimos esa solución. Órale, de una iniciativa ciudadana. Pues de una iniciativa de un chavo que llegó y ¿por qué no hacemos esto? Buenísimo. O sea, en la cámara... En la cámara baja que es... Era un senador. Los senadores lo que... Era un senador por protegen Sonora. los intereses de las entidades, ¿no? El sistema federal tiene el diseño, igual en Estados Unidos, en cualquier país, sistema presidencialista, donde... ¿Por qué inicia este proceso? Y el ejemplo, de hecho, es el sistema americano. Los estados tienen una representación por tamaño de población. Entonces, tú tienes derecho al número de diputados que representan a 500,000 ciudadanos o a 50, lo que sea. Entonces, un estado grande tiene más poder en la Cámara de Diputados. Para poder equilibrar el sistema federalista, que no dominen solo los estados grandes, existe el Senado, que tiene una representación igual. Todo mundo tiene derecho a 2, en el caso de Estados Unidos, tiene derecho a 2 senadores, ¿no? En el caso de México metimos ahí un híbrido donde sacamos la fórmula ganadora en primera mayoría, 2, el primero de la fórmula perdedora de primera minoría, 3, y luego uno que sale de una lista nacional. ¿El plurinominal ese es? Pues no, ¿O cómo es? Pues sí, pero en el Senado no. El que es por dedazo, digo. Sí, los partidos hacen una lista y dependiendo de su votación son los que entran. Pero entonces, ahí distorsionas, porque los que van en esa lista puede ser una mezcolancia de estados. Entonces ya no tiene los equilibrios de representatividad estatal que el sistema federal requiere. Se rompen. Sí. Pero bueno, sería ahondar mucho en temas de materia pública. Oye, pero ahorita que se me fue la cabeza para allá y no le he dejado de pensar. Ahorita que estabas describiendo a tu padre que decías prudente y demás, y se me iba a salir decir un caballero. Y me quedé pensando y dije, oye, me acordé que leí por ahí que tú fuiste nombrado caballero, literalmente, ¿verdad? En el año 2015, según... No, mira, por ahí. Lo que pasa es que a mí me toca hacer... en todos los viajes internacionales del Ejecutivo, siempre va el canciller, que es el responsable de la agenda internacional, pero como economía está metido en todo. Pues yo decía bromeando a mis colegas, pues yo solo no voy a asunciones papales. O sea, no me llevaron cuando el Papa Francisco, por decirlo de una manera coloquial, tomó protesta, ¿no? Sí. Y no me llevan a funerales de Estado. Entonces me evité un vuelo de 20 horas a Sudáfrica al funeral de Mandela, que hubiera sido muy histórico, pero fue un vuelo muy sacrificado para ir a un funeral de mediodía, ¿no? Pero a todo lo demás, el secretario de Economía iba. Y como en el periodo de 6 años, yo fui secretario de Economía 6 años, y hubo 3 cancilleres en 6 años, entonces terminé siendo el secretario de Estado que más participó en visitas de Estado. Entonces, en ese proceso, eso que haces referencia, son cosas que existen en los protocolos, sobre todo las monarquías, y no solo de las monarquías, los países presidencialistas como México también lo tienen, que son condecoraciones. Entonces, me tocó participar en la visita de Estado, la última que hizo el rey Juan Carlos, la última cena de Estado en el Palacio del Prado, donde prácticamente ya había anunciado que iba a ceder la corona. Iba a ceder la corona. Y entonces ahí recibí la condecoración española. En el viaje de Estado, cuando fuimos a Buckingham, ahí la reina nos condecoró con la condecoración de St. George. Y entonces, pero son de condecoración. Yo me reía porque son condecoraciones. Cuando estás en una cena de Estado, en una monarquía, pues hay una regla de etiqueta muy estricta.
Entonces tienes que ir con esta cosa ridícula de la cola de pingüino. ¿Y quién te las explica? De frac. ¿De frac? ¿Perdón? Si te las explican o algo que te dicen, no, no, te dan... No, o sea, los protocolos son... Hay capacitación para eso. Te explican cómo vas a entrar, cuál es el orden, la procesión. ¿Cómo se acomoda Los ingleses definen que una parte de la cena tienes que platicar con tu compañero de la derecha y después de tal platillo platicas con el compañero de la izquierda para que nadie se quede sin diálogo en la mesa. O sea, es realmente... ¿Son reglas no escritas estas? No, sí. Esos protocolos, a ver, hay jefes de protocolo de Buckingham. O sea, la verdad es que es una experiencia interesante porque, bueno, nosotros tenemos un régimen republicano que pues no está en esos temas, pero sí, Francia, que es una república, tiene un código de visita presidencial que fue impresionante. Imagínate estar al lado de los presidentes, enfrente al Arco del Triunfo, donde viene el destacamento militar del desfile del Día de la Bastille, y al frente vienen 100 cadetes mexicanos con sus águilas en el brazo, abriendo el desfile. O sea, se te pone la piel chinita. Claro. Y luego ves al presidente que representa a los mexicanos, al lado del presidente francés, en un carro descapotado, seguido por 100 percherones, caminando por Champs-Élysées, rodeado de banderas mexicanas y francesas. Y luego remata la noche con la Torre Eiffel iluminada con los colores de la bandera de México, pues es... No, híjole, sí que lo que pasa es que ya el carro no debería ser descapotado after Kennedy. No, ya, bueno, jamás está... pues sí. No, pero manejan... No, en este caso, no, perdón, tiene razón, no era un carro descapotado. Sí, porque por las condiciones de seguridad ya no se usa. Uno de los sucesos tipo 9/11, pues el de Kennedy, pero... pues, se da en Dallas, es donde creo que le quitan la vida. Sí, fuertísimo. De hecho, pues ustedes estaban... ¿Harvey Lee Oswald o me equivoco? Yo no lo sé. Sí, creo que por ahí es. Creo que por ahí es. Es que hubo una secuencia, porque luego matan a Harvey Oswald, mata a otro, y que entonces se queda en un misterio cuál fue el verdadero autor intelectual del asesinato. Pero en esos niveles, cuando has vivido todo este tipo de experiencias, Ildefonso, o sea, la motivación, ¿de dónde realmente, aunque suene muy general la pregunta, de dónde proviene? O sea, si es un sentido social el que te mueve. A ver, pues desde que tomé la decisión de ser servidor público y de formarme para tener una especialidad en el servicio público, siempre ha sido esa la motivación. Pero siempre yo platico... Te tomaste una corona ya con el expresidente de Estados Unidos. ¿Dónde encuentra uno no podría uno decir ahí de que ya hice lo mío, yo ya fui secretario de Economía 6 años? No, sin duda, pero fíjate, ustedes seguramente son fans de todo lo que hizo Steve Jobs. Sí. Y seguramente leyeron el discurso de Stanford del 2005. Joining the dots. O sea, se traduce como: la vida solo hace sentido cuando ves hacia atrás y conectas los puntos de inflexión que explican lo que hiciste. Y no me lo van a creer la manera como yo lo pongo. En el 2006, yo era secretario en el gobierno del Estado. Y ya tenía 3 años. Y quise ser candidato al Senado de la República. Y hubo un compromiso dentro de mi partido que Eloy Cantú, un gran amigo, iba en el lugar 1 y yo iba en el lugar 2. Pero como siempre, hubo quien no cumplió su palabra y 24 horas antes de la definición de las listas me tumban de la lista. Y bueno, pues había que curarse las heridas y había que pensar, ¿no?, que seguía. Entonces yo me fui el fin de semana a curarme las heridas y me habla el gobernador en ese momento para decirme: oye, quiero que des el discurso el 21 de marzo. Le digo: mira, prefiero quedarme acá para pensar. Y en esa abstracción de aislarme, dije: a ver, ¿cuáles son mis opciones? Me van a ofrecer la secretaría que dejó Eloy Cantú, que es la de Desarrollo Económico, que es... En ese tiempo yo todavía no era secretario a nivel federal, ¿no? Me pueden ofrecer estar en la lista de diputados federales. Y yo mismo pensé: ¿y por qué no ir por la local? Yo había pasado mucho tiempo de mi vida en aquel tiempo en la Ciudad de México. Y la local representaba arraigarme y conocer a fondo la política local. Y dije: yo mismo decidí,
Y hasta se sorprendieron mis colegas porque no esperaban que después de venir de haber sido subsecretario, de haber sido oficial mayor de Relaciones Exteriores con el actual secretario general de la OECD, Ángel Gurría, yo optara por... Gracias a esa decisión, de ahí consolidé mi llegada otra vez a la Cámara Federal, fui presidente de la Comisión de Economía, construí una agenda de política pública que traje el consenso de gente como doña Ifigenia Martínez Navarrete, que es gente de Andrés Manuel López Obrador. O sea, cerramos filas para proyectos importantes para México. 3 reformas en competencia económica, en asociaciones público-privadas, en cosas realmente transformadoras. A mí ni me conocía el expresidente de México, yo no era cercano. O sea, yo no era parte de la gente del grupo que venía muy fuerte hacia la presidencia. Pero gracias a lo que hice en la Cámara de Diputados Federal, me invitan a sumarme y así termino secretario de Estado. Entonces, moraleja, las decisiones que tomas parecerían que no son espectaculares, pero si tienes claro tu rumbo y tu capacidad de servicio, van construyendo. Y tienen un impacto que no lo conoces. Sí, o sea, si no hubiera decidido ser diputado local, no hubiera podido ser diputado federal y no hubiera sido presidente de la Comisión de Economía. Y no hubiera construido una agenda para que me voltearan a ver y darme una de las mejores oportunidades de mi vida, haber sido secretario de Estado de este país por 6 años. ¿Y tú qué conoces cómo está construida? Ahorita que mencionaste a nuestro actual presidente, hay quienes temen esta revocación de mandato. ¿Se podría dar? Mira, ¿es viable desde el punto de vista legislativo? Es un tema que claramente está en el debate, muy caliente. ¿Cuál es el problema del finiquito del mandato? Que presenta incentivos de politización y entonces acorta el periodo de planeación de un líder. O sea, si tú vas a ir a refrendar tu mandato, claramente vas a enfocar muchos recursos y muchas energías en poder ganar. Es cuando comparas el sistema presidencial norteamericano y el mexicano. Okay. Es mejor un periodo de 6 años que 2 periodos de 4. Porque ¿qué es lo que está pasando ahorita con Trump? Ahorita Trump no está pensando... Está enfocado desde hace 3 meses a la campaña. A la campaña. Cierto, y ahí no está el mejor interés del país. Entonces, el sistema de 2 periodos de 4 años es mucho menos atractivo para el beneficio del país que un sistema... Ahora, puedes decir, bueno, pero ¿qué tal si sale malo el presidente? O sea, el tema es que la revocación no resuelve en la profundidad de las cosas. Le mete más incertidumbre al país. Cierto. De acuerdo con eso. Muy buen elemento, muy buen punto. Pero después, ahora que comentas eso de que Trump sí tiene ya, ahora que lo piensas, tiene 5 meses enfocado en reelegirse. Claro. A 4 años, me atrevería a decir yo. De hecho, se podría decir, porque casi el primer mandato es para que el segundo se haga, o sea, puede ser propaganda los primeros 4 años, pero tú que has, de forma metafórica, probado ambos sistemas, somos a veces, no valoramos lo que tenemos como república en México, o hay muchas cosas del sistema gringo que podríamos extraer, Ildefonso. Mira, hablando de cómo explicar lo que ha pasado en tu trayecto profesional o de vida, otra decisión que yo tomé fue cuando me incorporé al Fondo Monetario Internacional. Okay. Yo había estado trabajando como director de finanzas públicas a los 28 años en la Secretaría de Promoción y Presupuesto. Y en aquel tiempo, todos mis colegas pues, eran parte de un grupo que llegó a la presidencia de la República. Y yo tenía la opción de regresar a México. Generalmente cuando participas en política dicen, pues llegó tu grupo, ¿no? Pero yo decidí quedarme en Washington, en el fondo, porque yo decía, tengo 28 años, tengo la oportunidad de conocer a mi país desde fuera y tener esta experiencia internacional. Y si me regreso a México, pues sí, tal vez voy a ser director general en un área económica, pero no voy a volver a tener esta posibilidad de ver a mi país desde afuera. Y eso me llevó a tener un interés de conocer la política estadounidense y de volverme un poco especialista en el sistema de cabildeo norteamericano, que fue lo que me dio mi entrada a la participación en el primer TLC. O sea, desde Washington, entender los intereses que estaban conformando la posición norteamericana en la negociación. Y ahí es donde aprendes con tiempo muy adelantado cómo funciona un sistema de balances, cómo el poder del Congreso, el poder del Ejecutivo, el balance, la Corte Independiente,
Entonces sí hay un modelo de aprendizaje que probablemente no sea perfecto, y ya lo demostró sus problemas electorales con el sistema de distritales en lugar de voto directo, pero sí hay elementos que nos apuntaban hacia un estado con equilibrios de poderes. Y hoy es cuando más lo apreciamos. Claro. O sea, que las decisiones pasen por diferentes tamices y que no sean las decisiones de una sola persona tomando como una posición de un presidencialismo extremadamente fuerte el rumbo del país. Claro. Oye, y ahorita que mencionabas como tanto este paso por Washington, como hablábamos de George Bush y más, bueno, y las mismas negociaciones con Donald Trump, yo me imagino todo esto, o mucho porcentaje, pues lo tienes que hacer en el idioma inglés. Y no sé si formaba parte de de la formación académica, del plan de estudio de la universidad en aquel entonces, cuando pasaste... ¿Tú te formaste en escuela pública o en escuela privada? Yo en escuela privada, estuve en colegio desde niño. Pues entonces, por eso no sabes que en la escuela pública la posibilidad de aprender inglés era... Yo sí yo soy de la uni de mi alma mater. No, pero de primaria... Pero de escuela primaria, dices tú. Sí, de primaria y secundaria. No, pues no, definitivamente no. ¿De qué? ¿Público o privado? Yo, escuela primaria y secundaria privada, pero sí también... Pero es que es ahí donde voy. Sí. O sea, yo soy de primaria y secundaria pública. Ok. Y el inglés era prácticamente inexistente en la educación pública. Entonces, ¿qué me pasó? Me metí a estudiar economía y te daban muchas lecturas porque teníamos maestros con doctorados extranjeros, o sea, estadounidenses, y te hacían mucho leer inglés. Con un diccionario a la mano aprendías a leer en inglés. Es difícil. No, pero lo aprendías a leer. El problema es que ni entendías... Sí. Ni hablabas, solo aprendías a leer en inglés, porque había muchos materiales que no estaban traducidos. Pero entonces mi escuela fue la primera que inauguró un intercambio con Estados Unidos de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Okay. Fue un intercambio con la Universidad Estatal de Arizona. Ah, claro. Y entonces ya había ido una primera generación y yo estaba ya en mi 8º semestre. Entonces le digo al director, yo quiero ir a Arizona. Y me dice, pero pues, si no hablas inglés. Le digo, mira, me faltan 3 materias optativas y puedo meter economía matemática, econometría y estadística. No necesitas el idioma, son puros números, fórmulas. Sí. Y me das chance así de meterme a un programa que se llamaba Inglés como Segunda Lengua, que eran 5 horas diarias de inglés. ¿En Monterrey todavía? No. Lo ibas a tomar ya. Lo que hice fue, aquí nada más agarré en la escuela de idiomas de la facultad, del centro de idiomas de la facultad de filosofía, agarré un curso con mi otro amigo que se iba a ir a Arizona y con otros 2 amigos que nos lo daba una maestra. Y era un curso. ¿Te acuerdas que había unas filminas que rotaban en un carrusel? Sí, así de viejo era el sistema. Era un curso de inglés, pero era muy chistoso porque nos enseñaba 4 horas diarias porque no sabíamos nada y en agosto nos teníamos que ir. Y entonces era la historia de un cuate que se llamaba Bill, que tenía un perro que se llamaba Sam y su hermana que se llamaba Sue. Y pues que Bill iba con su perro Sam al pub de inglés ahí de la esquina y entonces todo era con esta familia, ¿no? Entonces llega el día, tomamos el avión de Continental Airlines para irnos a Phoenix y pasa la aeromoza a preguntarnos qué queremos de... Y mi cuate pues le dice lo que quiere, pero la chica puso una cara de juate que no sé qué me estás diciendo. Sí. Entonces volteo y le digo a Hernán, si aterrizando y bajando no está Bill, Sam y Sue, ya nos cargó el payaso. Eso iba a ser la forma, ¿verdad? Ya nos cargó el payaso. Pero sí. Oye, pues entonces llegué y me metí a un curso, de hecho 5 horas diarias de inglés. Iba desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde y luego tomaba mis clases en la maestría. ¿Y las pasaste todas? Y sí, pero además tomé el TOEFL. Sí, claro. Y eso fue lo que me permitió que me dieran una beca para estudiar ahí la maestría. Claro. Y que me dieran ahí también una beca, un fondo de investigación del USAID que me mandaron, estaba yo y chavo, a hacer una investigación de economía agrícola a Bolivia. Y eso ya me regresé de maestro a la escuela a los 22 años, a la Facultad de Economía. Y luego de ahí ya con el inglés pude aplicar al doctorado, donde hice los estudios doctorales. Pensilvania. A la Universidad de Pensilvania, donde está la Escuela de Negocios de Wharton. Okay. Claro. Pero la verdad es que teniendo el drive, teniendo el empuje, teniendo la ambición, vas a seguir empujando cosas. O sea, mis cartas de recomendación para ir a Pensilvania, conocí un cuate que se llamaba Pedro Aspe, que era el director del ITAM cuando fui a un congreso,
Y ese cuate me lo presentó porque me le colé al Premio Nobel de Economía del momento, que había sido maestro de Pedro Aspe. Entonces, o sea, todo se te empieza a cuadrar cuando le echas ganas y cuando pones la... Sí, se abren puertas, se abren puertas. Sí, un maestro, se abren puertas que no sabías ni que la puerta estaba ahí, ya te la encuentras a ver. Es correcto. Pues qué genial, que nos deja mucho aprendizaje. Sí, yo me acuerdo de una anécdota que cuentan en el TEC de Monterrey de la visita que tuvo Octavio Paz. Ha de ser, yo creo que principios de los 90s, cuando fue. Y entonces dicen que pasando por rectoría tenían un librero ahí, no me acuerdo ni cómo se llama exactamente el librero, pero era creo que de colección Cervantes, una cosa así. Y que van pasando y el rector de aquel entonces, Rangel Sosman, muy buen rector, como que le menciona, sí, este librero, pues sí, pues ya lo vamos a devolver a la biblioteca, ¿no? Donde van los libros, así como que de pasada. Y entonces Octavio Paz le dice, no. Dice, este librero es muy importante que esté cerca del poder. Y vaya que Octavio Paz fue un hombre que conoció mucho los libros y conoció mucho el poder también, ¿no? Entonces creo yo que con lo que yo me quedé esa anécdota que nunca se me olvidó es que también la cultura es una parte importante de la, bueno, al menos de lo que debe tener en educación política y demás, ¿no? Sin duda. Y en este estado realmente hemos tenido un deterioro muy importante de sumar el esfuerzo del sector cultural de Nuevo León. Y en el país ha habido un deterioro de los presupuestos públicos para el fomento de la cultura. Creo que... Y la cultura entendida no como algo exótico... qué importante eso. O sea, entendida como el placer de la gente de realizarse a través de la expresión artística, cualquiera que sea esta, ¿no? O sea, no de la exquisitez de... Ya no en cuestiones de estética y de apreciación, sino en como tal el arte. La importancia para el espíritu del desarrollo de la creatividad. Importantísimo lo que dices, y que no esté asociado a nivel profundo con algo que sea, como dices, sobre exquisito, como inalcanzable, o como si fuera algo... hasta, no sé, pedante, no sé, sino todo lo contrario, no es novista, que está, bueno, yo al menos lo asocio con algo que disfruto, ¿no? Y que sin duda los índices de violencia, una de las grandes fórmulas o antídotos sería el arte. El que los jóvenes, o sea, eso es lo que muchos le restan de importancia, o mejor dicho, ni se la dan al arte, lo ven como una pérdida de tiempo, pero no se dan cuenta que una buena película... con un fondo mexicano puede hacer que un niño, insisto, tome un camino distinto. Hay muchos pequeños detalles antes de que el niño decida, amén de incluso la situación en la que nació. Porque también después te vas a planeación familiar y a qué edad se están teniendo los hijos, bajo qué condiciones se están teniendo educación sexual y pues vas entendiendo las grietas que tiene ese tejido que ya hemos mencionado. Absolutamente, nos mencionaba por aquí en el podcast el JP, ¿te acuerdas de ese niño? Sí, las pandillas. Que tomaba el arma o tomaba la beca, en ese caso decían, ¿no? O la actividad cultural o demás de lo que se ofrecía. Es correcto. Pero bueno, me gustaría también seguir en esa línea de... porque yo a veces algo que me llama mucho la atención de alguien que se dedica a la política es cuando digo la política en sí misma, pues estamos hablando de poder. Y en el poder te pegan y te toca pegar también, ¿no? Yo supongo. Entonces, ¿cómo manejas eso a nivel emocional, a nivel serenidad, a nivel paz? Mira, a ver, primero yo creo que tenemos que estar claros. El poder es un concepto que la gente lo puede percibir de diferente forma y lo puedes ejercer con diferentes consecuencias. Okay. O sea, la primera pregunta que tienes que hacer es ¿para qué quieres poder? Uh-huh. Y creo que la única manera que tiene sentido es un poder para transformar, para abrir oportunidades, para crear escenarios de mejoría, de construcción de Estado y país. Y entonces es cuando tiene sentido ir por el poder transformador. Hay mucha gente que entiende en la política el poder por el poder personal de ejercer fuerza y el interés propio dentro de un proceso. Y yo creo que eso al fin del día viene siendo algo que termina rompiendo inclusive la vida de los que lo ejercen así, como lo hemos visto en muchos casos de jóvenes talentos de la política que han ganado elecciones y que terminan siendo un fracaso en sus resultados y en sus valores fundamentales. Entonces, hay mucha gente que muy temprano llegó a posiciones de poder y que se desubicaron dentro del proceso de para qué utilizarlo. Entonces, lo que tienes que estar claro en la vida
como ejercer. Y es un juego de percepción, a fin de cuentas. Pues más que percepción, es un compromiso. ¿Para qué estás ejerciendo el poder? Pero con la gente no... He escuchado una frase que dice, el poder está donde se cree que está. O sea, en ese sentido, la gente hoy en día, y con estos jóvenes que tienen este poder político, es muy fácil metérseles en la cabeza a través de otras herramientas, tal vez, y esa gente termina pensando que ahí está. O sea, no sé, y sobre todo en temporadas electorales. Pero sí estoy de acuerdo una manipulación de... Exacto, y a fin de cuentas la fibra o la esencia la ves cuando, pues, por eso mismo agradecemos que estés aquí. O sea, te das cuenta cuando está la robustez detrás de alguien, que no es nada más, miren, tengo esto o hago esto. Bellísimo. Bueno, a mí me encantó cómo explicas este concepto de que el poder no es que ensimismarse en que es mío, sino, bueno, el poder lo ejerces. Poder lo ejerces. Pero si tú vas buscándolo, mandas un mal mensaje, ¿no? El poder lo ejerces una vez que lo tienes y tú decides para qué lo ejerces. Y yo creo que la única manera que tiene sentido es para construir y para desarrollar posibilidades en beneficio de la sociedad. Ahora, el tema que tú decías es, sin duda, la actividad en la política y en el servicio público es una actividad donde estás permanentemente expuesto y donde claramente... Pero también es bien importante que cosas que antes no eran tan valoradas, ahora están siendo cada vez más reconocidas. La gente está pensando ahora en una revaloración de la experiencia, de las capacidades para solución de problemas, y de darse cuenta que esa decisión tan personal y tan específica, el día que vas a sufragar una decisión, debe ser pensando no necesariamente en quién se ríe más, quién cuenta más chistes, quién es más simpático, quién es más cara bonita, sino pensar en quién tiene la mayor capacidad para ofrecer soluciones. Y yo creo que esa reflexión va a ser una reflexión que en su momento vamos a estar valorando todos. Y no solo en México, este es un tema global. Yo creo que Estados Unidos, rumbo a su próxima elección de noviembre, se va a dar cuenta que tener un presidente como Trump que recomienda que tomes Lysol para que de tus venas combatan... preocupante. Yo me quedo con el concepto que pones sobre la mesa hoy, que es lo menos es más prudencia. Tú hablaste de la prudencia hoy, y creo que en un político, al ser una carrera de, al menos lo que yo percibo es de constante negociación, de esta cabildeada constante o estar lidiando o mediando entre grupos opuestos o ideologías opuestas. Si dejas entrever en momentos que eres inestable o que te falta inteligencia emocional, para mí ahí ya un político o un funcionario público ya cayó de mi gracia, ni siquiera por cuestiones de ambición o una cuestión en la que pueda tener una mala ética. Ahí no tengo la moral para juzgarlo, aunque pues siendo ciudadano y siendo él un servidor público sí podría, pero es eso, cuando muestran estas claras señales de que realmente están ahí por otras razones, no por una cuestión de capacidad, sino ¿por qué está él ahí? O sea, ¿cómo pudo haber llegado? A través de infundir miedo, no lo sé, a través de incluso de ver la oportunidad otras cosas de división, no sé, exacto. Sí. Y eso es lo que a mí, la prudencia es con lo que me quedo. ¿Sabes? Sí, y yo voy muy en línea con esto que mencionas. Creo que la comunicación política de los últimos 4 o 5 años ha sido quién polariza más y quién se vuelve meme, ¿no? Eso creo que ha sido como una constante que he visto y percibo, no sé si estoy en lo correcto o no, pero que ya hay un hartazgo. O sea, que ya hay de que ya entendí lo que estás intentando. Cuando ves que alguien como va que no por se esa chupa línea, el dedo la gente. Exactamente, creo que ya pasa, pero bueno, no sé, vamos a ver qué sucede. Después también nos llevamos sorpresas. Sí, uno nunca sabe. Nos llevamos sorpresas. Por otra parte, en esta parte de polarización, yo veo mucho, no sé si coincides conmigo, Ildefonso, que ahorita los términos como tecnócrata, neoliberal y demás, más allá del significado real que tiene la palabra, se usa como si fuera un sinónimo de malo, ¿no? Cuando dices neoliberal, haz de cuenta que es malo, es el villano, es el... Mira, las etiquetas de este tipo que tratan de poner o eres esto o eres esto, así categóricas y tan determinísticas, son malas en cualquier escenario. O sea, tú no puedes, y ya platicamos un poco del origen del capitalismo extremo,
Pero no puedes acusar todo un proceso de construcción de política pública en base a un modelo tan simplista. O sea, el sobresimplificar el neoliberalismo, o sea, yo creo que que no es saludable. O sea, puedes decir, tal vez las estrategias de intervención sobre protección y no regulación certera de los monopolios o de la banca no son en el mejor interés de la gente, pues puede estar correcto. Hay gentes como George Stiglitz, Premio Nobel de Economía, que tienen una contribución fundamental, que lo que quiere son estados fuertes, no estados grandes, estados que puedan regular en favor del interés de la comunidad, del interés común, de la sociedad y el interés público. Entonces, en ese sentido, este etiquetado draconiano me parece un ejercicio. Yo no compro esto. Como tampoco compro el que queramos polarizar a los mexicanos poniéndoles etiquetas. Exacto. O sea, yo siempre les digo a mis amigos, porque sacan bromas, digo, no reproduzcan la palabra fifí, no reproduzcan la palabra chairo, porque estamos cayendo en un juego de polarización. El riesgo más grande que tenemos como país es dividirnos y confrontarnos como sociedad. El día oscuro para Venezuela empezó cuando Venezuela fue partida en dos y cuando se confrontaron los venezolanos contra los venezolanos. Sí. Eso no podemos darnos el lujo de que pase. Y eso está en función de una clase empresarial con una gran responsabilidad social, está en función de un sistema de incentivos que nos permita sacar lo mejor de la gente permanentemente y que su esfuerzo sea bien retribuido. O sea, hay políticas públicas, por ejemplo, por decirte algo, la Comisión Federal de Competencia Económica, que es una institución que se creó en México por ser una institución neoliberal. Claro que no. El instrumento más importante que tenemos para ayudar a los pobres es combatir a los monopolios. Cierto. Está demostrado que en México hay concentraciones de mercado en áreas fundamentales de productos básicos. Y entonces, el utilizar las capacidades de lucha contra concentración de mercados te hace que haya mejor accesibilidad, hace que empresas dominantes en algunos mercados que inhiben el desarrollo de talentos, como las telecomunicaciones, se abran y puedan ser más accesibles para el desarrollo del emprendedurismo. O sea, la competitividad está asociada con la base para la cultura del esfuerzo, en un piso parejo para todos. Eso y entonces, es clave. Entonces, ahí yo te estoy dando un ejemplo de un modelo que alguien puede decir, no, es que se creó en la época neoliberal. Me perdonas, pero la institución que representa autónomamente la libertad de competencia en México es una gran institución. Y después estamos muy sesgados. Creemos que no existen este tipo de conversaciones porque nuestra percepción es de Twitter. O que ahí no se da este diálogo en donde se trata de ganar, se trata de exhibir al otro, y voy a ir con este concepto que es totalitario y absolutista con la intención además de terminar denostando o haciendo menos tu opinión. Mi suegro tiene un depósito, ahora que comienza la competencia económica, y no hay Oxxo que le pongan en la colonia de Santa Catarina que lo tumbe. Entonces, en ese sentido, entiendo pues cuál... Porque hay un sentido de comunidad. Exacto, porque hay un sentido de comunidad y de alguien que emprendió incluso viniendo de fuera. Entonces, no hay Oxxo, no hay Bodega Aurrerá que pueda tumbar el hecho de que la señora quiera comprar el lonche el domingo de la noche. Ahora lo que dice... Yo les platicaba que mi papá tuvo una pequeña tienda de abarrotes. ¿Dónde creen que se instaló el primer supermercado del centro de Monterrey? Su casa se llamaba. Enfrente de la tienda de mi papá. Entonces la familia dijo, híjole, pues ya nos cargó el payaso aquí. Bueno, nos dimos... Fíjate, también un coscorrón a mis hermanos y a mí. Porque nos dimos cuenta de que la tienda de la esquina tiene otra misión. Es atender la coyuntura de que se me acabó el azúcar, de que necesito el litro de leche. Entonces, por eso, desde entonces, cuando se instaló ese primer supermercado y sobrevivió el pequeño negocio de mi papá, se nos debió haber ocurrido crear una cadena de tiendas de conveniencia. Y no tuvimos... Entonces, ¿cómo se llamaría? No, la verdad era... ¿Por qué sobrevivimos? Pues porque satisfacías una necesidad diferente del supermercado. Entonces, eso que estás comentando es bien importante. Ahora, sí es un reto para otras tiendas de conveniencia, las cadenas. ¿Cómo le entramos en la Secretaría de Economía a eso? Para salvar a lo que llamamos... en inglés se llama mom and pop shops, o sea, que son las tiendas del vecindario. Llevamos una alianza. ¿Quiénes son los más interesados de que no se acaben las tiendas de vecindario?
que no hay un poder del otro lado monopólico que los obligue a condiciones de precio. Las marcas. Y entonces Bimbo... Por eso les da Coca-Cola todo. O sea, todas las marcas de consumibles y de bebidas no les interesa que desaparezca la dispersión de tiendas de vecindario, porque si no, Oxxo, Circle K, 7-Eleven, todos van a tener un poder de negociación que les puede perjudicar. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos una alianza con los grandes comercializadores y llevamos tablets para manejo de inventarios, para cobros electrónicos. Hicimos toda una serie de programas pilotos en diferentes estados de la República para que... ¿Sabes dónde está el 25 o 30% del ingreso de las tiendas de conveniencia? En venta de tiempo de teléfonos. Entonces hicimos una asociación para que también pudieras comprar tiempo de teléfonos en tiendas de conveniencia. No tiendas de conveniencia, tiendas de vecindario. Entonces, de tal manera que les dieran mayor posibilidad de subsistencia frente a las cadenas de conveniencia. Y esto es de la mano de negociaciones con las grandes, los grandes empresarios, por ejemplo. Porque entonces encontrabas un interés común. Yo quiero salvar a la pequeña tienda del barrio y tú quieres que no te concentren en el mercado de enfrente porque si no te van a estar fregando en condiciones de precio. Entonces, conjuntamente hacíamos programas que le otorgábamos conectividad, le otorgábamos tablets, le otorgábamos software, o sea, programas de inventario, programas de control para de ventas. Tratar de, dentro de la medida, competirle a estos monstruos de Oxxo que te reciben hasta el pago de todo. De todo lo que quieras pagar ahí, de Liverpool, te lo reciben ahí el pago. Y ahora con lo que estamos experimentando con toda la parte digital y toda la explosión que ha ocasionado el aislamiento del COVID, pues se abre todo un capítulo. Inclusive en el nuevo TEMEC, cuando hicimos el primer NAFTA no existían ni los teléfonos celulares ni el internet. Cierto. En este segundo ya hay un capítulo de digital trade, ¿no? De comercio electrónico. E-commerce. De e-commerce, fundamentalmente. Y eso son bases fundamentales para soportar el desarrollo de pequeñas y medianas emprendedurismo dentro de esta nueva... Y cuando vemos, ahora que mencionas otra vez el Tratado de Libre Comercio, vemos, por ejemplo, un Brexit que va en contracorriente de esto de coexistir en un libre mercado entre una zona geopolítica amigable y ellos deciden... Qué bueno que mencionas el fenómeno de Brexit. Ellos dicen, lo van a nacionalizar. Para quienes nos van a escuchar, fue la decisión de los británicos de salirse de la Unión Europea, donde estuvo muy cerrada la competencia entre los que querían seguir siendo parte de la Comunidad Europea y los que se querían salir. La mayor parte de los jóvenes votaron porque querían quedarse en la comunidad, porque es la generación beneficiaria de la integración de los empleos en Europa, de la movilidad. Y los más maduros, nostálgicos de otras épocas británicas, es una generación que también tiene un resentimiento y es parte de los electores que eligieron a Trump en Estados Unidos. Es aquella generación que fue de alguna manera maltratada por el capitalismo extremo, donde la globalización sacó procesos productivos y los internacionalizó. Y entonces había generaciones que tenían el sueño americano de que sus hijos iban a vivir mejores que ellos. Pero de repente el trabajador de una automotriz perdió su trabajo porque se fue a un país en vías de emergente. Y entonces empieza un debilitamiento de la clase trabajadora que tenía muy buenos salarios en países. Y es una clase resentida. Entonces esa clase resentida no le gusta escuchar acerca de integración, de libre comercio, porque no hubo un sistema de compensación. Me desplazaste, güey. Al mismo tiempo que se perdieron 4 millones de empleos manufactureros en Estados Unidos entre el 94 y el 2010, se perdieron 4 millones, pero se ganaron 12 millones en telecomunicaciones. Entonces, pero el problema es que los ganadores no compensan a los perdedores. Así es. Y el sistema de organización de la sociedad del siglo XX estaba alrededor de cámaras de comercio, de sindicatos. Y los ganadores del siglo XXI no tienen organizaciones políticas como se construían en el siglo XX. O sea, aquellos chavos que están en el emprendedurismo, en el digital trade, no tienen peso político como tienen los sindicatos, las cámaras, las representaciones. Entonces, tenemos que repensar la manera de influir en las políticas públicas desde la plataforma de las nuevas generaciones y de los áreas de éxito de las nuevas generaciones, de cómo poder reflejar su voluntad de la dirección de un país. Muy buen punto, extraordinario.
Oye, pues ya casi vamos... No nos vas a cobrar, ¿verdad? ya te vamos a quitar. No nos vayas a cobrar la consultoría. No, ya nos estamos yendo. Sabemos que... No. Pues, bueno, estamos ya... Me gustaría cubrir un par de puntos más. A ver si alcanzamos. Adelante. Pero bueno, porque a veces cuando... Mínimo a mí me pasa que digo, piensa en algo donde le haya regado, pues se me ocurren como 5 cosas, ¿no? Muchas. Pero cuando te dicen, oye, ¿cuál es un acierto que tienes? A veces a mí me cuesta un poquito más. Pero bueno, si hiciéramos un esfuerzo... Porque me gustaría preguntarte algún punto donde tú digas, híjole... La verdad es que esto que hice, honestamente, sí me sentí orgulloso porque di lo mejor que podía dar o di un buen resultado. No sé. ¿Alguna política? Creo que fui muy afortunado. O sea, la vida me permitió tomar una decisión de capacitación, de conocimiento, que pude aplicar siendo invitado a formar parte del equipo negociador del primer Tratado de Libre Comercio en el 91. Haber desarrollado un sistema de contactos y de entendimiento del sistema político americano, ponerlo a servicio de México como oficial mayor de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y luego tener un trayecto en la política a través de mi participación en el Congreso Federal, y luego posicionarme para, en este ciclo, poder ser secretario de Estado sin saber que iba a volver a enfrentar el reto de rescatar la relación comercial de América del Norte. Entonces, yo había diseñado una plataforma de expansión de México, propuse y lo logramos, la modernización de la negociación del acuerdo con Europa, la creación del TPP-11 sin Estados Unidos, Alianza Pacífico, y en aquel tiempo era cómo podemos mejorar eficientemente el intercambio entre México y Estados Unidos con mejores fronteras, con mejores condiciones de simplificación de requisitos, etcétera. Luego vino el reto de una visión distinta en Washington. Entonces, el haberme involucrado en la negociación del TMC, haber liderado ese grupo para México, en los retos que eso representó, y el haber llegado safe el 30 de noviembre, el último día de mi chamba a Buenos Aires, a poder firmar ese acuerdo. Buenísimo. Entonces, la verdad es que, siendo un reto que yo no sabía si al final del día, con la total... conducción errática, no sé si errática, pero impredecible de Trump, siempre había un motivo de rompimiento que no sabía si ibas a llegar al final de la meta a consolidar un tratado benéfico para México. Y en ese sentido creo que es una materialización de un proyecto de vida que empezó, el proyecto de vida empezó antes, pero en la especialización de comercio internacional empezó en el 91 y cierra habiendo servido al país con un acuerdo que sin duda dictará el futuro. Pero, perdona, hay que me meta, Ildefonso, o sea, no sé si lapidario, pero hubiera sido en la cuestión de ego muy desafortunado que tú no firmaras eso porque el crédito se lo lleva alguien más. O digo, no. En tu grupo de trabajo sabemos que, o saben que eres tú el artífice, pero... Pero, a ver, no sé si recuerdan que cuando estábamos, porque acuérdense que cuando ocurrió la elección en México todavía no concluíamos la negociación. Entonces, era un punto donde se hacían preguntas en los debates públicos a los presidentes de partidos. Sí. Oye, ¿qué van a hacer si ustedes ganan? O sea, van a... Entonces, de repente, todos los dirigentes de partidos políticos están grabados en programas de Loret y de otros programas diciendo, no, nosotros ocuparíamos a los mismos que están ahí negociando, no crearíamos nada disruptivo. Entonces, de repente nos empezaron a ofrecer chamba según todos los... Cierto. Y hoy tú mencionaste la creación del despacho. Bueno, están conmigo en el despacho a quien teníamos de embajador en la Organización Mundial del Comercio, Roberto Zapata. Está Juan Carlos Baker, que era mi subsecretario de Negociaciones Comerciales Internacionales. Y es un despacho que el primer año tenía que cuidar y por ley no podíamos representar intereses de cabildeo hacia el gobierno mexicano por el conflicto de interés de haber sido secretario. Entonces, al principio tuvimos muchas cuentas que tenían que ver con asesoría a algunos países en temas comerciales. Por ejemplo, Inglaterra está rediseñando todo su proyecto de alianzas comerciales porque al salirse de Europa pierde el marco común comercial de la Unión Europea. Claro. Entonces nos dedicamos, y yo me dediqué mucho el 19 a dar conferencias y fue bastante productivo dar conferencias el 19 porque como estaba todavía sin aprobación el acuerdo, era un tema que era de mucho interés por empresas extranjeras y nacionales, entonces tuve muchas contrataciones hasta que llegó el COVID. O sea, mi última conferencia física o con presencia fue en Playa del Carmen, a un grupo que se llama el YPO, Young President Organization, del sur de los Estados Unidos,
Es una organización muy padre de empresarios jóvenes con mucho poder económico, que me invitaron a darles una plática, y fue un grupo muy interesante porque esa organización, imagínate, son los hijos de los hombres más ricos del sur de los Estados Unidos, entonces imagínate la herencia ideológica de esa parte de Estados Unidos. Y me gustó mucho interactuar con ellos porque me pusieron una condición: te vamos a pagar tus $20,000 de la conferencia, pero no queremos que nada más vengas la hora y te vayas. Queremos que te registres con nosotros, vayas a todas las fiestas que hacemos, vayas a todos los eventos que hacemos. Sí, claro. Y cerraron un hotel ahí en la Ribera, un hotel muy bonito que está ahí en Mayacobá. Y lo contrataron solo ellos. A ver, ya entendí por qué esa organización tiene como límite de edad 50 años. No se puede aguantar. No, o sea, se parran, o sea, tenían fiestas hasta... Pero fue muy interesante porque hicieron una valoración. Y fue un grupo con el que conviví desde el bar de la piscina hasta... Y en mi conferencia solo tenían a 2 conferencistas mexicanos. El presidente Calderón, que nada más llegó y se fue, hizo una presentación de los logros de su gobierno. Y a mí hicieron un ranking. Y al final del ranking de conferencistas gringos, yo salí el mejor evaluado de la conferencia. Y me permitió hacer muchas relaciones que son nuevos temas de negocio que estamos haciendo en el despacho. Buenísimo. Pero son cuates que a lo que voy es... Yo estaba predispuesto a escuchar un grupo demasiado conservador del sur de los Estados Unidos. El hecho de que muchos de estos grupos se han internacionalizado y estos chavos ya son ciudadanos globales. Sí, ves una transformación de la manera como ven el mundo. O sea, sí, claro, vienen de donde vienen, traen su esencia, como dices, de dinero viejo, se traduce, ¿no? Pero traen una visión distinta gracias a la integración global y gracias a la expansión de sus negocios. Y eso lo hace muy padre. Responsabilidad social, trabajo comunitario. Fue muy agradable esta experiencia. Extraordinario, extraordinario. Muchas gracias por compartirlo aquí con nosotros. Y pues creo que para cerrar me encantaría hacerte la pregunta. Retornamos ahí con el Volver al Futuro, el DeLorean, ¿te acuerdas? Por favor. Que alguna vez mencionábamos, no sé si te tocó ver la película, a mí me encanta. Sí, claro. Para viajar en el tiempo, pero Volver al futuro. Sí, Volver al Futuro. Pero decíamos, ¿qué consejos, si te pudieras platicar contigo mismo de 18 años, o sea, de estudiante en la Universidad Autónoma de Nuevo León, y te encontraras a ti ahorita esa versión, ¿qué le dirías como consejo, como camino, como...? Fundamentalmente, en mi propia experiencia, yo me diría a mí mismo, relax, enjoy. O sea, llévatela un poquito más tranquilo y disfruta tus etapas en la vida. O sea, lo único que creo es que tomé las cosas demasiado serias, demasiado temprano. Okay. Y la vida siempre cobra, ¿eh? O sea, los equilibrios, tú tienes que vivir lo que te toca vivir y tienes que tener la capacidad de ser responsable, de tener objetivos, pero al mismo tiempo no perder. Por ejemplo, te doy ejemplos tan sencillos que nunca se van a volver a recuperar. Los veranos, yo nunca hice el viaje mochilero a Europa. Yo conocí Europa la primera vez en mi vida cuando trabajaba en el Fondo Monetario Internacional a los 29 años. O sea, ¿qué me hubiera gustado? Me hubiera gustado haber tenido la decisión de decir, este verano no voy a trabajar y me quiero ir de mochilero a Europa con mis amigos. Sí, digo. Y eso es parte esencial de cómo vas equilibrando la vida. No te debes de perder ninguna etapa. Debes de tener muy claro qué quieres y ser muy responsable en lo que quieres, pero sin sacrificar en extremo las etapas que debes de vivir. Extraordinario. Yo creo que esa pregunta cuando es tan exitoso a quien se las haces, pues yo contestaría, no sé, nada más saludar, no te digas nada, güey, porque después cambias el camino, imagínate. No, quién sabe, a lo mejor te llegas a ir de mochilaro y te gustan los brownies en Ámsterdam. Te voy a... con algo, cabrón. No, o sea, pues todo pasa por algo, te voy a platicar algo que sí fue real. Yo me volví un fan de la Riviera Maya, imagínate, en 1982. Yo creo que mi primer viaje a la Riviera Maya fue en los 80s, inicio de los 80s. Todavía no era lo que es. No, por eso, pero fíjate, yo siempre agarraba un jeep y me iba por una carreterita bien peligrosa
iba a una bahía que se llamaba Cumal y luego me pasaba a snorkelear en un cenote que había una cadena y era puro monte y era un cenote que se llamaba Xcaret. Sí. Y luego me iba a las ruinas de Tulum, ahí mismo nos bañábamos, ahí podías entrar a todas partes y terminaba en un pueblito lleno de gallinas y de cercas de púas que se llamaba Playa del Carmen, que era de este tamañito. Bueno, yo iba muy seguido ahí con amigos y amigas a Playa del Carmen. Y ya en ese recorrido. Y una amiga mía se quedó a trabajar en bienes raíces en ese pueblito que se llamaba Playa del Carmen. Yo en esa época ya había sido maestro en la universidad, ya había hecho mis ahorros. Y esa amiga me propone, me dice, oye, se están con un esquema de participación, se están vendiendo manzanas en este pueblito y por $10,000 te compras una hectárea. Y yo tenía $20,000 ahorrados. Y entonces dije, hablé con mi papá, que a veces la prudencia también es ancla, ¿no? Y le digo, ¿cómo ves? Le meto mis ahorros a estas 2 manzanas en este pueblito que se llama Playa del Carmen. Y dice, ¿qué vas a hacer tan lejos? No, pero eso es lo que tú dices. O sea, ¿qué tal si las compro y termino ahí de hotelero o algo? De hotel boutique en Playa del Carmen y me hubiera perdido cuartos temáticos. Sí. No, es una chulada Playa del Carmen y bueno, pues la verdad es que Playa era muy bonito. Y se nos pasó la mano ahí con los permisos de centros comerciales. Le quitamos el sabor. Y el asunto pluvial que tiene. Fíjate que ahorita pero eso es un problema de política pública muy serio. Muy serio. Porque tienes centros generadores de ingresos tan extraordinarios como Vallarta, como Playa del Carmen, como Cancún. Y luego no le emparejas los recursos para que la población que trabaja en servicios tenga una vida digna. Cierto. Y finalmente se te cruzan los caminos. Exacto. Entonces tú no puedes ofrecer al mundo un destino turístico de calidad sin tener un diseño y una planeación del desarrollo urbano de ese destino. Es lo mismo, platicas con un taxista de Acapulco y sienten que cuando nace Cancún... ¿Viste lo de la descarga de la bahía que acaban de hacer? Sí, terrible lo de los desechos, pero ellos se sienten así, de que, oye, todos piensan que Acapulco, y yo acabo de ir al abierto, es una chulada Acapulco, pero traes la idea de que como Cancún es el destino actual. Claro. Y se sienten, los trabajadores, sobre todo los locales de Guerrero, se sienten como... pues ninguneados. Éramos nosotros el jet set, incluso de Hollywood, de Frank Sinatra se quedaba ahí. Y hoy por hoy Acapulco... Desde Tarzán. Desde Tarzán, más para atrás, 60. Desde Tarzán. Y luego era... en los 80s todavía era un centro... Sí, Fito Girón, toda esa onda. Rocky. ¿Cómo no? Silvestre Stallone tiene casa en Acapulco. Sí. Luis Miguel ni se diga. Claro. Pero toda esa comunidad... Ronald Reagan, cuando era actor, iba mucho. Pero la verdad es que son destinos que son muy rescatables. Si pudiéramos tener la fortaleza, la visión, la alineación de proyectos locales y estatales y federales. Ojalá un día se pueda. Claro. Un día se pueda. Que vayamos para ahí, Ildefonso. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. De veras que fue todo un honor platicar contigo. Aprendí muchísimo. Me llevo mucho de este podcast. No, hombre, pues encantado. Espero que al auditorio de repente no le aburran algunas narrativas. No, yo creo que esto va a tener valor curricular. Y si a alguien le pasara eso, qué tonto de perderse todo lo que nos ofreciste el día de hoy, que yo me llevo muchísimo. Muchísimas gracias, Ildefonso. Muchas gracias por estar en este espacio. Suscríbanse, por favor, los que nos escuchan en Spotify. Le puedes poner ahí dentro del podcast en el follow y le dan clic y nos va a ayudar mucho. Igual en YouTube tenemos desproporcionadamente muchas vistas para los seguidores. Suscríbanse también porque nos ayuda a todos. Obviamente si le platican a los demás sobre estos espacios, que me da mucho gusto cuando nos escriben tan seguido por ahí que lo disfrutan, pues es lo mejor, ¿no? Nos pueden seguir en Twitter también. Adrián está como @AdriánM10 y yo estoy como @BandidoDiamante. Somos más chidos en Twitter que en persona, entonces se los recomiendo bastante. Y en Instagram está Adrián como @AdriánMarcelo10 y yo estoy como @ElBandidoDiamante porque el username ya no estaba. Y bueno, Limón, ¿nos tienes algún mensaje que nos quieras compartir por aquí? Sí. Bueno, no sé si el disco lo vas a preguntar al final, nada más Sí. Porque yo me quedé picado. No, todavía está. Todos queremos saber el disco que va a recomendar Ildefonso. Sí. Pero sí, los invito en Android a bajar la aplicación Zenko. Está como Zenko Ice Sliders. Con Excelente. Z y con K. Adrián, ¿algún...? Pues sí. Perfecto. Zenko Ice Slider, lo bajamos y ya Android, ahí lo vamos a encontrar.
Adrián, ¿algún código para las pizzas que nos compartas? Esta semana no. Esta semana no hay. Bueno, aproveche para que aproveche cuando sí hay. Eso es correcto. Perfecto. Pues bueno, aquí nos escuchamos, Ildefonso. En este podcast tenemos una tradición y es que les recomiendes un disco de música que te haya gustado mucho, el primero que tuviste, el que tú quieras, pero un disco de música. No es el primero que tuve, a ver, tengo muchos que me gustan, pero si así de inmediato quieres uno de bote pronto, Bebo y Sigala. Excelente. Bebo y el disco Bebo Valdés es un pianista cubano de Habana Country Club, y Sigala, el cantante de gitanerías español, hicieron un disco conjuntamente con una colección de canciones espectacular. Es sin duda un disco que muy seguido lo pongo. Es referente. Sí, es muy, muy buen disco. Bebo Sigala, así lo vamos a encontrar. Bebo Valdés y Sigala. Bebo Valdés y Sigala. Perfectísimo, pues muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Y yo creo que por hoy es todo, compadre. Es todo, compadre. Es todo, compadre. Sale, gracias. Muchas gracias, Ildefonso.